En el año 7 a.C., en la tranquila ciudad de Encarem, vivía un sacerdote llamado Zacarías, un hombre profundamente devoto que dedicaba su vida al servicio de Dios. A su lado, su esposa Isabel, también provenía de un linaje sacerdotal, compartiendo con él el mismo fervor y devoción. Juntos, eran una pareja ejemplar, respetada por su fe inquebrantable y por su vida consagrada a Dios. Sin embargo, había una tristeza profunda en sus corazones. Isabel, aunque llena de virtud, era estéril, y con el paso de los años, la posibilidad de tener hijos parecía un sueño lejano, casi olvidado por completo. Pero, como ocurre con los planes divinos, la esperanza no se pierde, solo se transforma. Un día, mientras Zacarías oficiaba en el templo, realizando sus tareas sacerdotales, un acontecimiento celestial irrumpió en su vida de manera inesperada. Un ángel, resplandeciente y lleno de poder, apareció ante él. Era Gabriel, el mismo que más tarde anunciaría a María la llegada del Salvador. La aparición del ángel provocó una reacción inmediata en Zacarías. El miedo lo invadió, como si el mismo cielo hubiera descendido a la tierra, y él se vio paralizado por la majestad de aquella presencia sobrenatural. Sin embargo, Gabriel, con voz tranquilizadora y llena de autoridad, comenzó a hablar. «No temas, Zacarías», dijo el ángel, «tu oración ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, dará a luz a un hijo, y tú le pondrás por nombre Juan». Las palabras del ángel retumbaron en su corazón, llenando de asombro y maravilla su ser. Gabriel continuó: «Este niño será grande ante los ojos del Señor. Será lleno del Espíritu Santo desde el mismo momento en que aún esté en el vientre de su madre. Él llevará a muchos de los hijos de Israel a un encuentro con su Dios, y caminará en el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, y para transformar los corazones rebeldes en la sabiduría de los justos». Zacarías, aún sin poder comprender la magnitud de lo que estaba escuchando, se llenó de dudas. «¿Cómo sabré que esto es cierto?», preguntó, su voz temblorosa. «Soy un hombre viejo, y mi esposa es avanzada en edad». Su incredulidad, la duda que se había sembrado en su corazón, era más fuerte que la promesa celestial que tenía ante él. Sin embargo, el ángel no vaciló ni un instante. Con firmeza y con el respaldo de la autoridad divina, Gabriel respondió: «Yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios, y fui enviado para traerte estas buenas nuevas. Por no haber creído, te quedarás mudo hasta el día en que todo esto se cumpla. Y cuando suceda, sabrás que lo que te he dicho es la verdad, porque la palabra de Dios siempre se cumple». Y así, Zacarías, el hombre de fe, experimentó un momento de duda que lo llevaría a un silencio forzado. La incredulidad que había empañado su corazón se transformó en un testimonio vivo de la fidelidad divina. Aquella promesa no solo cambiaba la vida de Zacarías e Isabel, sino que marcaría el comienzo de una historia mucho más grande, una historia de esperanza, fe y redención. Cuando Zacarías escuchó el mensaje celestial, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y su incredulidad se transformó en mudez, un silencio profundo impuesto por la misma mano de Dios. El silencio que envolvía sus palabras no era solo una ausencia de sonido, sino la manifestación tangible de una incredulidad transformada en fe a través del sufrimiento. Mientras su voz permanecía muda, el milagro de la vida continuaba desplegándose. Isabel, su esposa, más allá de toda esperanza, quedó embarazada en su vejez, desafiando las leyes de la naturaleza. Su cuerpo, que había sido un campo de desilusión, se convirtió en el santuario de la promesa divina. La alegría, como un torrente de agua fresca, inundó su casa. Un milagro se estaba llevando a cabo, no en una tierra distante, sino en su propio hogar, en el lugar más privado y sagrado de su vida. En ese mismo hogar, cuando llegó el día tan esperado, la emoción era indescriptible. La multitud de amigos y familiares se había reunido, llenos de expectación y curiosidad. Sin embargo, era en Zacarías, el hombre mudo, donde la verdadera transformación se iba a hacer visible. El gran misterio de este niño, cuyo nacimiento estaba marcado por eventos celestiales y promesas divinas, finalmente se desveló. Zacarías, con los ojos llenos de fe y obediencia, pidió una tablilla para escribir. Con una mano temblorosa pero decidida, trazó el nombre, Juan. Aquellas palabras, que no solo confirmaban un nombre, sino que eran la manifestación de la voluntad divina, fueron las que rompieron el silencio. En el instante preciso en que Zacarías obedeció, su boca se abrió, y sus palabras, llenas de asombro y gratitud, resurgieron. Como si el mismo cielo hubiera sellado su fe con un voto de cumplimiento, Zacarías recobró su voz, y la vida, que había estado en suspenso, volvió a fluir. Ese instante no fue solo la restauración de la voz de un hombre. Fue la restauración de una fe que se había visto sacudida por la duda. La recuperación de su voz fue el testimonio palpable de que la palabra de Dios no solo es eterna, sino que se cumple en el momento exacto.
Al instante, la noticia de este milagro comenzó a expandirse como un incendio imparable a través de las montañas de Judea. La gente, maravillada y temerosa ante la magnitud de lo ocurrido, comenzó a preguntarse, ¿quién será este niño, cuya vida está rodeada de señales y prodigios celestiales? La pregunta flotaba en el aire, como una promesa de algo aún más grande, algo que estaba por desvelarse. Y en cada rincón, los corazones de aquellos que oían el relato se llenaban de una mezcla de temor reverente y una esperanza renovada. El nacimiento de Juan Bautista no fue solo un evento aislado, un acontecimiento de una familia bendecida. Fue un hito en la historia divina, un eslabón crucial en la cadena de la redención humana. Este niño, que vino al mundo rodeado de milagros, estaba llamado a ser el precursor del Mesías, la luz que abriría el camino para la esperanza de toda la humanidad. Mientras crecía, se preparaba para el rol extraordinario que le había sido destinado, y su vida se convirtió en un testimonio viviente de las antiguas profecías que habían estado aguardando su cumplimiento durante siglos. Este capítulo inicial en la vida de Juan Bautista no es solo una historia de milagros, sino un preludio poderoso, lleno de emoción y anticipación, para el acontecimiento más grandioso de todos, la llegada de Jesús, la luz del mundo. El niño que nació en un humilde pesebre, acompañado de ángeles y pastores, sería la respuesta definitiva a la esperanza humana, la manifestación de Dios en la tierra. Antes de adentrarnos en esta fascinante historia, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa el botón de me gusta. Con este pequeño gesto nos ayudas a seguir compartiendo y difundiendo relatos inspiradores que enriquecen el alma. Ahora sí, acompáñame en este viaje al pasado. Juan el Bautista pasó su infancia y juventud en la región desértica de Judea, lejos del bullicio, las distracciones y la vida agitada de las ciudades. Desde temprana edad, eligió la soledad de aquellas tierras áridas como su hogar, un lugar donde la naturaleza hablaba en silencio y donde cada amanecer traía consigo una nueva lección de humildad y fe. Las extensas planicies y montañas rocosas no eran simples paisajes, sino el escenario sagrado donde se forjaba su misión espiritual. Vivir en medio de aquel entorno agreste le permitió desarrollar una conexión profunda e inquebrantable con Dios. La quietud del desierto moldeó su carácter, mientras el susurro constante del viento y la inmensidad del cielo le recordaban la presencia del Creador en cada detalle. Durante largas horas de soledad, encontraba un espacio íntimo para la oración y la reflexión, fortaleciendo su espíritu para el día en que su llamado resonara con fuerza. Fue en ese vasto horizonte, bajo el ardor del sol y el resplandor de un cielo interminable, donde recibió con claridad su misión, anunciar un mensaje de transformación interior y preparación del corazón. Una voz firme en lo más profundo de su ser le instó a predicar el arrepentimiento como camino hacia una vida renovada. Su apariencia reflejaba simplicidad y entrega total, vestía túnicas tejidas con pelo de camello, ajustadas por un cinto de cuero, y su alimentación consistía en miel silvestre, frutos y los recursos que el desierto le ofrecía. A pesar de esta vida austera, su presencia era imponente y su palabra, poderosa. Pronto, su voz resonó como un eco que atravesaba colinas, quebradas y valles, llegando a quienes anhelaban un cambio verdadero. Personas de todas partes acudían para escucharlo, movidas por la esperanza de hallar paz y reconciliación con Dios. Y así, en las aguas del río Jordán, bautizaba a multitudes que, al sumergirse, confesaban sus faltas y renovaban su compromiso con una vida guiada por la fe. Juan no era un hombre que midiera sus palabras, su voz alzaba con fuerza contra todo aquello que consideraba injusto o contrario a la voluntad divina. Se destacó por desafiar prácticas y costumbres profundamente arraigadas en la tradición judía, cuestionando abiertamente las normas que, según él, alejaban a las personas del verdadero propósito de la fe. Su mensaje no era superficial ni complaciente, era un llamado directo a una transformación radical del corazón, al abandono sincero de las acciones equivocadas y a un retorno genuino a Dios. No temía señalar las incoherencias de quienes ocupaban posiciones de liderazgo religioso. Con valentía, advertía sobre la hipocresía y el exceso de formalismo que se habían infiltrado en la vida espiritual de su tiempo. Para Juan, la religiosidad vacía carecía de valor si no se acompañaba de un cambio real en la vida diaria. En medio del desierto, se erigía como un mensajero intrépido, proclamando con firmeza que su misión no era sobre sí mismo, sino preparar el camino para aquel que estaba por venir, el Mesías prometido. Anunciaba que este enviado no solo traería un mensaje de salvación, sino que también vendría con autoridad para establecer justicia y ordenar el juicio final. Su proclamación era clara y urgente: el reino de Dios estaba a punto de manifestarse, y todos debían alistarse espiritualmente para recibirlo. Su ministerio no se limitó a un solo lugar. Movido por un sentido profundo de propósito, llevó sus enseñanzas más allá de la región desértica de Judea, llegando a territorios como Samaria y Enón, cerca de Salim. Samaria, una tierra marcada por tensiones culturales y religiosas, se convirtió en escenario de su predicación inclusiva.
Allí, derribó barreras y abrió sus brazos a todo aquel que estuviera dispuesto a escuchar la verdad sin prejuicios. Durante sus viajes, Juan no caminaba solo. Varios discípulos, impactados por su determinación, su carisma y la fuerza de sus palabras, decidieron acompañarlo en su misión. Ellos se convirtieron en colaboradores y testigos de un mensaje que buscaba despertar corazones y preparar a la gente para un nuevo tiempo en la historia de la fe. A los discípulos que lo acompañaban, Juan no se limitaba a pronunciar discursos inspiradores. Además de sus palabras, transmitía enseñanzas prácticas, orientaciones que podían aplicarse en la vida cotidiana. Les hablaba sobre la importancia de la ayuda desinteresada, de la compasión hacia los más necesitados y de la justicia en las relaciones humanas. No eran simples conceptos teóricos. Juan guiaba a sus seguidores para que convirtieran esos principios en acciones concretas, de modo que su fe no quedara solo en ideas, sino que se reflejara en cada gesto y decisión diaria. Su método de enseñanza era realista, directo y profundamente humano. Comprendía que una verdadera transformación espiritual no podía limitarse a creencias abstractas, debía alcanzar el comportamiento, las actitudes y la forma de tratar a los demás. Por eso, su liderazgo inspiraba no solo devoción, sino también un cambio tangible en la manera de vivir. Para entender la dimensión de su misión, es fundamental situarnos en el contexto histórico. En el siglo I a.C., la región de Palestina estaba bajo el dominio del poderoso Imperio Romano. En ese tiempo, Herodes el Grande gobernaba Judea, dejando su huella con grandes proyectos arquitectónicos, como la imponente reconstrucción del Templo de Jerusalén. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por una administración dura y, en ocasiones, opresiva. La situación política generaba tensión constante. El pueblo judío, profundamente arraigado en su fe, vivía con el anhelo ardiente de que apareciera un Mesías, un líder capaz de liberarlos del control romano. Ese deseo no era solo político, sino también espiritual, y moldeaba las esperanzas y expectativas colectivas. El ambiente religioso de la época era complejo. Aunque el judaísmo era la fe dominante, convivía con influencias culturales y tradiciones religiosas provenientes de diferentes pueblos. Se daba un sincretismo evidente. Junto a las prácticas judías coexistían costumbres helenísticas y romanas, generando un mosaico cultural diverso. En medio de este escenario surgían distintos grupos religiosos con posturas variadas: los fariseos, defensores de la ley y de una estricta observancia; los saduceos, vinculados a la élite sacerdotal y política; y los esenios, que optaban por una vida apartada, buscando pureza espiritual lejos de las ciudades. Es en este contexto cargado de tensiones, esperanzas y contrastes donde Juan el Bautista aparece como una figura única. Su mensaje de arrepentimiento y preparación espiritual no solo desafiaba la complacencia religiosa, sino que respondía al clamor de una generación que esperaba con ansias la llegada de un Salvador. Su papel como precursor de Jesús adquiere una relevancia aún mayor cuando se contempla la realidad histórica y espiritual de aquel tiempo. En medio de una época cargada de tensiones históricas y de un anhelo ardiente por la llegada del Mesías, el pueblo vivía con el corazón encendido. Las expectativas mesiánicas se respiraban en cada conversación, en cada mirada, en cada plegaria que subía al cielo. A orillas del río Jordán, después de incontables jornadas de predicación, el profeta Juan continuaba llamando a todos al arrepentimiento. Su voz, firme como el trueno y clara como el agua que corría, se había convertido en un faro para multitudes sedientas de esperanza. Pero aquel día no sería como los demás. Mientras bautizaba a los que se acercaban con el corazón contrito, Juan levantó la mirada y, entre la multitud, una figura distinta comenzó a abrirse paso hacia la orilla. Sus pasos eran tranquilos, pero su presencia, inconfundible. Era Jesús. En el instante en que lo vio, Juan lo reconoció sin sombra de duda. Estaba ante alguien infinitamente mayor que él. El corazón del profeta se estremeció. Una mezcla de asombro, respeto y algo difícil de describir lo invadió. ¿Cómo podría él, un simple siervo, bautizar a aquel cuya santidad era evidente incluso sin pronunciar palabra? Cuando Jesús se acercó, Juan, con voz temblorosa pero sincera, expresó su desconcierto. «Maestro, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien debería recibir el bautismo de tus manos». Pero Jesús, con esa serenidad que traspasaba el alma, le respondió con firmeza y ternura. «Déjalo así por ahora, porque es necesario que cumplamos con todo lo que Dios ha dispuesto». No eran solo palabras. Eran la confirmación de un plan eterno, un propósito que iba más allá de cualquier entendimiento humano. Juan comprendió, aunque no por completo, que estaba a punto de participar en un momento que cambiaría la historia para siempre. Y entonces, el río Jordán se convirtió en escenario de lo imposible. Jesús, el Cordero sin mancha, descendió a las aguas y se sumergió en el bautismo del arrepentimiento, no por necesidad, sino para cumplir la voluntad del Padre.
En el instante en que emergió, el cielo mismo pareció abrirse, una luz indescriptible cubrió la escena, el Espíritu Santo descendió suavemente en forma de paloma, y una voz, majestuosa y llena de amor, resonó sobre todos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Pero lo que Juan no imaginaba era que aquel milagro visible no era más que el principio, porque lo que estaba a punto de ocurrir después revelaría un poder y una misión que desafiarían todo lo que los hombres creían posible. El bautismo de Jesús por Juan no fue simplemente un ritual, fue un acto profundo de obediencia, de humildad y de identificación con toda la humanidad. En aquel instante sagrado, no solo se selló un lazo eterno entre el profeta y el Mesías, sino que también se colocaron los cimientos de la revelación pública de la misión redentora de Cristo. Pero, lejos de ser el final de su historia, aquel momento marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que llevarían a Juan hacia su mayor prueba. Conocido por su predicación firme y su voz que no temía denunciar el pecado, Juan no dudó en confrontar la corrupción y la inmoralidad de los poderosos. En un acto de valentía que pocos se atreverían a imitar, señaló públicamente las acciones del rey Herodes Antipas, acusándolo de quebrantar las leyes divinas y exigiendo su arrepentimiento. No se trataba de una crítica superficial. Juan denunció directamente la relación ilícita de Herodes con Herodías, esposa de su medio hermano Felipe. Sus palabras, cargadas de verdad, fueron como flechas que atravesaron el orgullo y la conciencia de los implicados. La reacción no tardó en llegar. Herodías, consumida por la ira y decidida a silenciar la voz que la avergonzaba ante el pueblo, comenzó a tramar su venganza. Aunque Herodes, en el fondo, reconocía la justicia en las palabras de Juan, el miedo a desobedecer a su esposa terminó inclinando la balanza. Y así, aquel hombre que había bautizado al Hijo de Dios en el Jordán fue arrestado. Encerrado en una oscura y fría prisión, lejos de las multitudes que lo escuchaban en el desierto, Juan permaneció firme. No hubo muro ni cadena que lograra apagar su convicción. Cada día que pasaba en la soledad de aquella celda, su fe no se debilitaba, sino que se fortalecía. Ni la amenaza de muerte logró quebrar su compromiso con la verdad y la justicia. Pero el destino ya estaba marcado, y su capítulo más doloroso estaba a punto de escribirse. Durante una lujosa fiesta en palacio, en medio de la música, el vino y las risas, se gestaba en silencio una conspiración que cambiaría para siempre el curso de la historia. La hija de Herodías, Salomé, apareció en medio del banquete y, con una danza cautivadora, robó las miradas y el aliento de todos los presentes. Herodes, fascinado y dominado por el momento, pronunció unas palabras que sellarían un destino trágico, prometió concederle cualquier deseo, incluso si fuera la mitad de su reino. Pero detrás de esa aparente generosidad se escondía una trampa mortal. Salomé, influenciada por las palabras envenenadas de su madre, pidió algo que heló el corazón del gobernante, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes quedó desconcertado, su conciencia se agitó, pues sabía que Juan era un hombre justo y santo. Sin embargo, el peso de su juramento y la presión de los invitados lo empujaron a una decisión irreversible. Así, el profeta fue llevado desde la oscuridad fría de su celda hacia su último acto en esta vida. En un instante, el silencio se tornó en tragedia. La cabeza de Juan, el mensajero que no temió al poder ni a la mentira, fue entregada como trofeo en medio del banquete. Pero, aunque su voz fue silenciada, su mensaje no murió. El eco de su valentía sigue atravesando los siglos, desafiando a quienes escuchan a no negociar la verdad por conveniencia. Y, sin saberlo, quienes lo condenaron estaban cumpliendo una profecía más grande de lo que podían imaginar.